alabamos y te bendecimos. Te damos a ti honra, te damos a ti gloria, te damos a ti alabanza, te damos a ti adoración. Gracias, Espíritu Santo, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer en tu perfecta voluntad. Gracias porque nos vas a ayudar para poder enseñar en mi caso y a nuestros hermanos para que puedan recibir esa palabra de vida eterna. Gracias, Espíritu de Dios. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantarle al Señor, hermanos, y a esta iglesia que te ama. Amén, hermanos. Les amamos en el amor de Cristo. Y tengo el miembro más chiquito de mi vida. Uno que anda como reguilete, ¿verdad? El rubio, le digo yo, y bien entiende. Gloria al Señor, bienvenidos a todos. Vamos a estar entonces estudiando el tema de hoy, siempre en el capítulo 6. Este capítulo 6, hermano, tiene, ay Dios mío, tanta revelación, poderoso el Señor, ¿verdad? Ahí estamos estudiando de los versículos 47 en adelante. Vámonos a la palabra, amados hermanos, porque esa es la fuerza que nos sustenta. El rubio de Galilea, le decían a Jesús. Dice Juan 6:35. Esta aseveración, hermano, cuando Cristo habla de decir yo soy el pan de vida, hay que entenderlo bajo el aspecto, llamémosle espiritual, ¿verdad? No es que Él sea el pan francés o el nombre que usted le quiera poner, ¿verdad? Él, cuando hablaba a los judíos, les hablaba simbólicamente, algunos expresan metafóricamente. Y así como Él decía yo soy el pan de vida, también decía yo soy la luz del mundo. Ven, ahí en Juan 8:12 decía Él, yo soy la luz del mundo. Porque se refería a la revelación que la palabra trae al hombre y por lo tanto la salvación. Porque cuando estamos en nuestros delitos y pecados estamos en oscuridad, ¿verdad? O como dice Juan 10:7, yo soy la puerta de las ovejas. No es que Él fuera el portón que se abría, es decir, simbólicamente, allí entramos nosotros. Nosotros somos esas ovejitas lindas del Señor, ¿verdad? Que penetramos a través de la puerta de la salvación, la puerta de la palabra, la puerta de la revelación. También Él decía en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. ¿Verdad? Es una expresión importante que hoy vamos a estudiar, que los judíos tomaron muy al pie de la letra las expresiones de Jesús y eso causó conflicto, ¿verdad? Él dice allí en el capítulo 6, verso 47, si me acompañan. Amén. Gloria al Señor. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Y el 8? El 48. Yo soy el pan de vida. El 49. Pues que los padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y vamos hasta allí, gracias. Tres aseveraciones, tres palabras de vida eterna que hay en el contenido de la expresión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él decía primero, el que cree en mí tiene vida eterna. Y más abajo, yo soy el pan de vida. Y luego, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este maná era físico, real. Amén. Esa gente todos los días en la mañanita caía el maná y suficiente agarraban para cada quien todos los días hasta un momento determinado de la historia del pueblo de Israel, que ya no cayó maná porque ya estaban en la tierra prometida.
Allí el maná era él, ¿verdad? Era real la comida física. ¿Ven? Este maná era un símbolo también de lo que Cristo iba a venir a hacer, el maná del cielo. Él en un momento dado viene a la tierra y él se identifica como el pan de vida, que era mejor que el maná. Si lo vemos en ese aspecto, ¿verdad? Todo lo que muchas veces para entender la palabra tenemos que saber las expresiones que a veces hay en la Biblia, ¿verdad? Jesús, por ejemplo, hablaba en parábolas, comparaba la agricultura, o cuando habla del agua de vida, comparaba el agua con él. Así era la forma en que la gente entendía el mensaje de Jesucristo. Entonces, ese maná, cuando cuando Dios le da el maná al pueblo de Israel, que lo alimenta, simbólicamente estaba ya reflejándose, porque la Biblia es también simbología de lo que iba a ser el pan de vida, que era el Hijo amado de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, había un factor importante que quiero que en la enseñanza de hoy entendamos. Si hubo un rechazo de la palabra del Señor, es porque muchas de esas personas realmente no creían en Él. Acordémonos que parte de las enseñanzas de los miércoles pasados hemos hablado de que ellos esperaban un líder político. Él querían a alguien que les representara y que los liberara de los romanos. Y cuando él empieza a hablar de otras cosas, la gente dice, bueno, no, a mí no me interesa eso, a mí me interesa un líder. Yo no quiero un maestro, yo no quiero, ¿me entienden? Esto es importante. Por eso, cuando tú vienes al Evangelio, tienes que entender lo que es espiritual, porque algunos venimos de una iglesia tradicional. Allí no estudiábamos la Biblia. Allí lo que decía el líder era lo que escuchábamos. Y teníamos muchas enseñanzas que no eran malas. Pero venimos a la Biblia y le empieza a la Biblia a hablarnos de algunas cosas que si no creemos en Jesucristo, me distrae. Si no creemos en Jesucristo, entonces vamos a tener problemas para recibir todo lo demás. Amén, hermano. Entonces tú vienes y los primeros días como creyente a veces no vas a entender, necesitas ser orientado. Amén. Hermano, mire, hay que estudiar la palabra para que vaya entendiendo, y así tú vas absorbiendo el conocimiento de la palabra y vas entendiendo algunas cuestiones que antes no las entendías. Amén. Pero porque has creído. El problema de los judíos es que no le creían a Jesús. Por eso comienza diciéndoles, de cierto digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Y les digo, ahí en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Entonces, cuando esta gente estaba oyendo eso, hubo conflicto en su mente, en sus emociones. Ya vamos a estudiar más adelante que mucha gente, incluyendo sus discípulos, lo abandonaron, porque no estaban encontrando lo que ellos esperaban. Cuando llegamos a Cristo venimos con una necesidad. No sé cuál fue la necesidad, pero yo estaba sufriendo depresión. Yo estaba sufriendo un alcoholismo crónico. Yo necesitaba ayuda. Había ido al psiquiatra, al psicólogo. El psiquiatra lo que quería era meterme al manicomio, a darme pastillas y a darme... Pero encontré a Cristo. ¿Me entienden? Y yo sentí que allí había algo, una esperanza. Pero los judíos, la mayoría, no andaban buscando eso.
Incluso parte de los discípulos que ya lo seguían, cuando la palabra la sintieron dura, dice, porque dijeron, más adelante lo vamos a ver, pero esto es la introducción para que tú entiendas lo que Juan en el Evangelio, en el capítulo 6, está enseñando de estas palabras de vida eterna. Cuando tú no aceptas la palabra y no la recibes, no van a ser palabras de bendición para ti. Muy bien. La multitud, muchos ya dijimos que lo seguían por los panes y los peces. Ellos querían también, por otro lado, satisfacer las necesidades del cuerpo. Y cuando él dice, no, es que yo soy el pan de vida, lo rechazaron. Pero ¿cómo es que es el pan? No, yo quiero de los pancitos y pescaditos que nos dieron el otro día, ¿verdad? Ahora, ellos en el fondo querían forzar a Jesús a que se adaptara a sus expectativas. Yo quiero un líder, yo quiero, transformó, nos dio de comer a 15,000, puede hacer otras cosas, lo queremos para que nos libere. Y no lo querían llevar a Jerusalén, pues, para nombrarlo rey. Así como el Jueves Santo. ¿Se recuerdan en la celebración de la Semana Santa? Que cuando estaba entrando le pusieron alfombra de árboles, ramas, y qué sé yo, de palmas, y los celebraron, ¿verdad? Y la gente lo miraba de esa manera. No tenían en su corazón la visión espiritual. Había una visión material. ¿Ven? Entonces, pero Jesús, como no estuvo de acuerdo en complacerles, cambiaron su opinión en cuanto a Jesús. Ya lo empezaron a ver, no, pero ¿cómo viene hablándonos cosas que no entendemos? Es el hijo de José, ¿no? Allá el carpintero. Allá lo hemos visto haciendo, qué sé yo, ataúdes o cajas o cosas de madera. Y luego empezaron a rechazar. Sin embargo, ya lo habían visto hacer milagros. Eran testigos de evidencias del poder de Dios, pero él estaba yendo a algo más. Él quería traer un mensaje, estaba trayendo un mensaje espiritual, ¿verdad? Pero ellos se negaron a creer en él, porque acuérdense que él decía que era el Hijo de Dios, que había sido enviado a este mundo. Y ellos no lo estaban aceptando. No, espérate. Hijo de Dios, no, ¿cómo vas a creer? Este es el hijo de José, el carpintero. Ahora, dice, yo soy, dice, el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Otro factor más. ¿Cómo es Dice que es el pan que descendió del cielo. Y dice además, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ahora, nosotros cuando tenemos un pan no lo tenemos de adorno, ¿verdad? Nosotros no comemos el pancito en la mañana, ¿verdad? El bolillito junto con frijolitos y ay, qué rico. Para eso es el pan, para comerlo. Y por eso él decía, tienen que comer de mí. Y de ahí todo el aspecto de la Santa Cena, y que por cierto este domingo tomamos la Cena del Señor, y nosotros lo hacemos por una razón, ¿verdad? Pero él estaba ofreciendo algo más, estaba yendo más allá de lo que ellos esperaban. Porque sí, a ellos le hubiera sido feliz si les multiplica de nuevo cualquier otro alimento que hubieran llevado. Pero no era todo allí. Amén. Ahora,
¿Cuáles? Nosotros venimos aquí porque suponemos que tenemos hambre de Dios. Y por eso cantamos. Hay cantos que dice, tengo hambre de ti, ¿verdad? Y lo alabamos. Y tenemos una necesidad espiritual porque hemos entendido eso. Pero los judíos, los fariseos, los escribas, muchos de los que lo seguían no entendían, ¿verdad? Ellos querían saciar el hambre física. Nosotros venimos y queremos saciar el hambre espiritual. Ahora, para que yo pueda recibir algo de la palabra, yo tengo que comer esta palabra. Pero ustedes no entienden que tengo que comer el libro, ¿verdad? Pero ellos entendían, no había en ellos una revelación, porque para nosotros empezar a tener la revelación de Dios, tenemos que creer en Él y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Por eso hay gente que no entiende por qué a veces nosotros nos congregamos con frecuencia, con regularidad, y venimos y adoramos y le cantamos, porque la revelación no está en ellos, porque ellos no han tenido un nuevo nacimiento, tienen una situación de hombre natural. Y la Biblia en Corintios nos dice que el hombre natural no discierne las cosas espirituales. Estas personas, como no creyeron, no discernieron. Amén. Ahora, cuando Él les hablaba del pan de vida, el Señor no estaba refiriéndose a la vida física en esta tierra. Y Él les decía, ¿verdad?, que el que comiera de ese pan viviría para siempre. Entonces, en una mente que no entra la verdad, lo que es la revelación, va a decir, ¿de qué vida está hablando? Yo hoy quiero comer, porque si no como hoy me puedo morir. Yo necesito sustentar mi necesidad. ¿Y cuántos vienen a veces a la iglesia y a veces no entienden eso? Tal vez traen un hambre y se sacian del hambre y se van porque se saciaron, pero no era todo lo que Dios quería darles. A ellos les dio panes y peces para que vieran el poder de Dios revelado en Él, pero ellos entendieron otra cosa. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Ok. Ahora, allí en el versículo 50, en el 49, dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿y qué dice? Y murieron. Y murieron. Espérate, tú nos estás hablando de que si te comemos a ti, tendremos vida eterna, pero ¿y el maná que no venía de Dios? La palabra dice que murieron. Ahora, ¿cómo es que en el desierto? Porque acuérdense, los judíos sabían bien la historia de la salida de Egipto y el caminar en el desierto y cómo Dios los alimentó milagrosamente, todo eso lo sabían. Pero era historia eso. Y se la contaban cada vez que había alguna fiesta de recordatorio de la salida de Egipto. Ellos se recordaban que Dios proveyó para su sustento, pero era un sustento físico. Pero ese mismo Dios que los sustenta físicamente, ahora viene para sustentarlos espiritualmente. Y les dice, ¿sabe qué? En el desierto muchos murieron. Y acuérdense la historia de cómo ese pueblo, debiendo haber llegado a la tierra prometida en 15, 20 días, tal vez 30, se tardaron 40 años. Y muchas veces espiritualmente nosotros, si no estamos recibiendo la palabra con constancia, si no nos involucramos en los discipulados que son tan importantes, vamos a tardarnos más en encontrar la tierra prometida, que es la revelación de ese Dios vivo, de ese pan de vida, de ese agua de vida. Y por eso, en la medida que nosotros nos internamos en la revelación que Dios tiene para nosotros,
a través de la comunión, pues nosotros vamos a encontrar ese pan y lo vamos a disfrutar. Pero ya no solo físicamente, aunque Dios va a tener cuidado de nosotros. Porque, ¿cuántos comieron hoy 3 veces al día? Todos, ¿verdad? Tal vez uno, porque solo come una vez, pero usted tenía sustento. Ahora usted viene a la iglesia y viene para recibir una palabra de edificación. Y ya somos creyentes que vivimos de esa palabra. Y cuando esa palabra no ha venido, no hemos venido algunos días por cualquier razón, como que nos sentimos que hay hambre espiritual. Y queremos venir y decir, no, Padre, yo me fui porque estaba de vacaciones, pero aquí estoy. Y venimos con ese deseo de recibir ese pan de vida. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Que era lo que Jesús quería inculcar en su pueblo, en los judíos, ¿verdad? Dice Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre. Oh, aquí va a estar más complicado esto. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo, ¿qué dice? Le resucitaré en el día postrero. ¡Wow! Primero les habló de un pan, pero ahora les está hablando de carne, de sangre, de resurrección. ¿Estás entendiendo la tónica en que te estoy enseñando? Es decir, Jesús fue de un punto a otro cada vez más importante para que entendieran que Él no había venido como un político a rescatarlos del yugo de los romanos. Él había venido por otra causa. Allá en el Edén, cuando Adán y Eva se rebelaron, que hubo desobediencia, hubo separación del hombre con Dios. Y en la tierra la humanidad ha estado separada de Dios. Y cada vez los que lo vamos conociendo nos vamos agregando a ese pueblo santo, que Él quiere enseñarnos procesos que cada día nos acerquen más a Él. Y claro, no es fácil leer la palabra de Dios. No nos da a veces deseo. Nos da un poquito de pereza. A mí me ha tocado esta semana y la pasada leer sobre Proverbios. No, una revelación tremenda, pero entre usted más lo lee, ay Dios mío, tanta revelación. Hay que intentar entender. Y si no, hay que leerlo varias veces, hermano. Varias veces. Y leerlo, y usted dice, ay, que así es. Porque esa es la forma en que debemos de agarrar la palabra, leerla, porque, pues, por un lado, yo soy un poco limitado. Y tengo, en la universidad, yo para estudiar, tenía, el método mío era, grababa lo que el maestro decía, escribía lo que podía, había un libro de referencia, pero yo repetía, hermano, porque era la forma en que yo memorizaba. Y eso es la metodología que uso para estudiar la palabra, leerla, oírla. Por eso oímos los mensajes del pastor, ¿verdad? Ahí en YouTube los ponemos otra vez y los oímos. Y por eso leemos la Biblia más de una vez, porque así es el aprendizaje. Gloria al Señor, muy bien. Ahora, cuando yo como el cuerpo y la sangre de Cristo, es porque ya soy un cristiano nacido de nuevo, ya he reconocido a Jesucristo como mi Señor, y entonces ya vengo a la iglesia y tomo la Santa Cena o la Cena del Señor. Por ejemplo, en la iglesia donde yo crecí, Asambleas de Dios, allá para poder tomar la Cena del Señor había que bautizarse también. Acá no, yo lo acepto solo que haya recibido a Cristo. Era un poquito más exigente donde yo me congregaba, porque me decían, es que tenés que crecer un poco y aprender un poco para entender. Y por eso venimos a la iglesia, y por eso están aquí los miércoles, y por eso los domingos, y por eso el discipulado. Todo es un proceso para entender mejor la palabra, ¿verdad? Amén. Ahora, este lenguaje de comer su cuerpo
y beber su sangre. Verá que a todos como que nos llama la atención. Podríamos tener que preguntar a qué se refiere. ¿A qué estaba refiriéndose Jesús cuando dice esto? Primero, no aceptaban que Él dijera: yo soy el pan de vida que viene del cielo. Y luego ahora les está diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Un poco complejo el mensaje. ¿Qué se necesita para poder entenderlo? Aceptar al Señor, reconocer y tener la obediencia de recibir la palabra como viene. Cuando tú llegas a Cristo, Dios empieza a trabajar en tu corazón, empieza a regenerar tu espíritu y empiezas a recibir esas revelaciones de Dios poco a poco, porque no todo se va aprendiendo desde el principio, ¿verdad? Amén. Vas entendiendo y Dios te va trayendo revelación. Ahora, todos sabemos que el plan de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo es que Él pasara por el mundo, se hiciera hombre, pero tenía que morir. Tenía que haber un sacrificio. Pero imagínate tú que yo estoy esperando de ese hombre que viene, hagamos de cuenta que yo soy un fariseo y veo a Jesús como Nicodemo y dice: no, hombre, este hombre es el que viene para liberarnos del yugo. Y esa es mi posición. Pero cuando esta persona, y yo quiero que ese líder sea y venga y me libere, pero cuando me empieza a hablar de muerte, yo digo: ¿cómo? Pero si nosotros lo necesitamos, que se quede para liberarnos, no que se muera. Pero el final del proceso de Cristo era la muerte para efecto de la resurrección. Entonces era bien complejo para los pobres judíos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hablemos un poquito de la figura del pan, ¿verdad? La figura del pan era muy apropiada para ilustrar la fe con el acto de comer, pero no lograba expresar la necesidad de la muerte del Hijo en sustitución de los pecadores, porque precisamente Él iba a morir para que tú no murieras. Él iba a morir para expiación de tu pecado. Él iba a comprar eso que tú debías, iba a pagar Él lo que tú debías, porque el precio del pecado era la muerte, ¿no? Y tú tenías que morir por tu pecado, pero Él decide redimirte y morir por ti. Era un proceso que tenía que vivir. Y Él comenzaba a querer enseñárselo, pero la gente no lo aceptaba, ¿verdad? Por esa razón, a partir de aquí, el Señor habla de su carne y de su sangre, que al ser presentados por separado, inevitablemente nos llevan a pensar en su muerte. Al fin y al cabo, no había otro modo de lograr la salvación para los hombres, sino dando su vida por ellos. Ahora, acordémonos que este evento había una fiesta que se estaba celebrando. ¿Cómo se llamaba la fiesta? A ver. ¿Ah? La fiesta de la Pascua. Acuérdense que nosotros celebramos la Pascua. De alguna manera, cuando tomamos la cena del Señor, estamos recordando a través de esa fiesta de la Pascua. Porque la fiesta de la Pascua, acuérdense, ahí en el capítulo 12 de Éxodo, y en Levítico, hay varias referencias, no voy a entrar en detalles, pero allí se hablaba de un sacrificio. En Levítico, por ejemplo, se sacrificaban animales en expiación por el pecado del pueblo. ¿Ok? Y la Pascua significaba el sacrificio de Cristo. Importante esto para que lo relacionemos. ¿Ven? Juan 6:4. Nos regresamos. Dice, amén. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
era la fiesta de los judíos. Ahora, hubo un sacrificio de un cordero pascual. A él se le llamó el cordero pascual. Amén. Ahora, ¿para qué sirvió este cordero pascual? Sirvió para librar al pueblo de Israel de la ira de Dios, acuérdense. Y fue el comienzo de su constitución como nación libre. ¿Verdad? En Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 14. No vamos a entrar en detalles, pero podemos ir y revisar un poquito. Éxodo 12. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Quedó establecido. ¿Y qué pasó ese día? Allí hubo un sacrificio de un cordero. ¿Y qué pasó con la sangre? Fue aplicada en los dinteles y en las columnas. ¿Y qué pasó con la carne? Se la comieron. Por eso todo lo que estoy enseñando son simbolismos, hermano. Ese corderito era el simbolismo de Cristo, que un día iba a sacrificarse por nosotros. Y los judíos sabían eso. Sabían que en la fiesta de la Pascua había un sacrificio, pero no lo aceptaron que fuera Cristo el que sacrificaba, porque en primer lugar no creían que Él fuera Dios, y mucho menos lo aceptaron como el pan de vida, y mucho menos que su cuerpo y su sangre tuvieran que comerla y beberla. Fuerte, ¿no? Interesante. Ahora, cuando se comenzaba la celebración de la Pascua, ellos sacrificaban un cordero y luego separaban su sangre. ¿Qué hacían con la sangre? Ok, perfecto. Pero en la celebración de la fiesta regular, una vez al año que hacían una expiación, una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo y expiaba por los pecados del pueblo. Allí había un sacrificio en Levíticos, no me recuerdo el capítulo, creo que el 16. Y eso lo aprendió, el pueblo lo hizo siempre. Y ya en el tiempo de Jesús, de alguna manera lo hacían. Existía todavía un sumo sacerdote que hacía un tipo de sacrificio. Cristo vino a consumar todo, en el sentido que después de Cristo y de su muerte ya no hay necesidad de eso. Allá en Apocalipsis parece que habla que ya en los tiempos de la tribulación como que va a volver el templo y van a hacer de nuevo sacrificios. No quiero entrar en detalles para no confundirte, pero siempre debe de haber un sacrificio para expiación del pecado. Y por eso nosotros, Dios nos involucra como iglesia, como el cuerpo de Cristo, y todos somos parte de ese cuerpo, y no puede el cuerpo faltarle un dedo o la oreja. Somos completos en Cristo y cumplimos una función, y nos reunimos como iglesia y compartimos el pan, compartimos el vino, y somos ese cuerpo que estamos unidos, pero Cristo es la cabeza. Amén. Amén. Todo eso es simbolismo, pero es tan importante este simbolismo. Amén, hermanos. Amén. Ahora, Jesús explicó en algún momento que su sacrificio en la cruz iba a ser el cumplimiento definitivo de aquella Pascua que los israelitas celebraron en Egipto. ¿Y qué les dijo ahí en Lucas capítulo 22, versos 15 y 16? Gloria al Señor. 22. ¿Cuál era? 22. Lucas 22, del 15 al 16. Y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca? Porque os digo que no la comeréis más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y si nosotros estudiamos a Pablo habla de algo parecido ahí en Primera de Corintios capítulo 5, verso 7.
él le llama nuestra Pascua a Cristo. Primera Que, de Corintios ajá, 5:7. sí, Primera de Corintios. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua es Cristo. Amén. Los judíos tenían su Pascua y su fiesta, ellos todavía la celebran. Y hay, a lo mejor hoy un poquito diferente, ¿verdad? Pero ya Cristo celebró, por así decirlo, ¿no? Él en nuestra Pascua ya se celebró. Y la celebración fue dura. El sacrificio de Cristo no es nada sencillo. Con la pastora hablábamos hoy porque siempre conversamos algunos temas. Y ella hablaba de los presos que están para ir a la silla eléctrica. ¿Cómo es la palabra en inglés? Dead man walking. Dead men walking. Quiere decir, y los que van a ir a la silla eléctrica o a otra cosa, pero van a morir, tienen que caminar por un pasillo. Y los van preparando y los van acercando hasta el lugar donde van a ir al sacrificio. Cristo le llamaban así. Un hombre que camina hacia el sacrificio. Y los 3 años y medio de ministerio fue una preparación. Y él quería preparar a sus discípulos y a la gente que lo seguía para ese momento. Y por eso él hablaba del pan, y por eso él hablaba de comer su sangre, comer su carne y beber su sangre. Porque estaba preparando a sus discípulos porque iba a partir. Y es que ha de haber sido tan hermoso caminar con Cristo, hermano, y ver los milagros, los prodigios y las señales. Y ha de haber tenido, dicen los mismos judíos, cuando fueron a los soldados de los sacerdotes a buscarlo, cuando lo oían hablar tenía una forma de expresión tan precisa y tan hermosa que le dijeron al sumo sacerdote: ese hombre tiene una palabra poderosa, le dieron a entender, porque todo lo que él hablaba tenía poder. Había una unción tan hermosa, producto de la oración y de la comunión con el Padre, que causaba admiración en los que estaban con él. Imagínate tú que yo llego como apóstol o como un siervo de él que caminaba con él, y le doy 5 panes y 2 pececitos, y después tengo que recoger, ¿cuántas canastas recogieron de sobrantes? Como 7 canastas de unos pececitos y unos panes. ¿Cómo te queda el diente? ¿Cómo te queda el pensamiento de decir, wow, esto que pasó allí no fue así nomás? Ese milagro fue algo portentoso. Es como la experiencia de los discípulos cuando vieron la multiplicación del agua en vino. Y cuando los miles de enfermos, todos, dice la palabra, que eran sanados. La muerte de Lázaro. Bueno, la resurrección, ¿verdad? Increíble. O sea, ha de haber sido tiempos maravillosos, pero la gente quería que se quedaran con él, que Cristo se quedara hasta ahora, ¿verdad? Pero no fue así. Bueno, gloria al Señor. Ahora, el cordero, la oveja, el carnero, los animales que usaban, era una sustitución de ese sacrificio de Cristo en el futuro. Pero así comienza Dios desde el pecado de Adán y Eva. Se recuerdan que Él cubrió el pecado de Adán y Eva a través de matar a un animalito y le quitó la piel y los cubrió con la piel. Desde ahí Dios empieza a darnos una muestra de la forma en que Él iba a resolver la separación del hombre con Él, porque había pecado. Y cada vez que nosotros pecamos y nos arrepentimos, tenemos un acto de sacrificio, porque pedir perdón a veces no es fácil, aunque a veces lo hacemos como rutina.
Pero si usted tuviera que ir a pedir perdón a todos los que ha ofendido, ¿verdad?, ya no resulta tan fácil. Es fácil decir, perdónenme hermanos, en medio del montón, pero vaya y háblele a cada quien de que le pida perdón, es más difícil, ¿verdad? Muy bien. Ahora, para tener la vida eterna, es necesario creer en un Cristo sacrificado y muerto. Aceptamos que Jesús era un buen hombre, que era un gran maestro, ¿verdad?, que era un gran profeta, ¿verdad?, pero ese hombre como tal, si no hubiera sucedido, no nos podía salvar. Había necesidad de un sacrificio. O sea, por eso él tuvo el chance de no ir al sacrificio, decirle, Padre, medio le intentó, quita de mí este cáliz, algo le dijo, no me recuerdo el versículo, pero él pudo dejar de hacer lo que, pero no hubiéramos tenido la oportunidad de la salvación en la forma que sucedió. Y todos nosotros hubiéramos tenido que morir irremisiblemente. Muy bien. El hombre solo puede ser unido a Dios a través del sacrificio de Cristo, que Él lo hizo por todos, ¿verdad?, de una sola vez. Ya Él fue el sustituto de cada uno de nosotros. Antes eran los animalitos. Ese animalito yo compraba uno. En el templo la gente iba y compraba, había hasta negocios, ¿se recuerdan? Compraba un animalito y se lo daba al sacerdote y ya era la expiación por mi pecado. Bien, digo, un poquito fácil, ¿verdad? Había otro el que pagaba los platos rotos, ¿verdad? Y fue Cristo el que pagó los platos rotos por nosotros, por el pecado de nosotros. La única forma de la expiación nuestra era la muerte de Cristo. Y dice Juan 6:53, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna en vosotros. No hay alternativa, hermanos. La muerte de Cristo en la cruz es la única base de esperanza y garantía contra el pecado, contra la inmoralidad. Cualquier otra creencia deja al hombre en perdición eterna. Los budistas, por ejemplo, ¿ustedes cómo creen que los budistas saben que se salvan? Ellos no hablan de salvación. Ellos hablan de otra cosa, de una condición mental, de creer y pensar algo diferente. Pero el sacrificio de Cristo es real. Claro, hay que experimentarlo cuando morimos, que vamos a tener la vida eterna. Pero la salvación en Cristo nos debe de hacer nuevas criaturas y nuevas personas con un nuevo estilo de vida. Y si yo, siendo un borracho, dejé de beber, ya tuve ventaja. Ya no me gasto el dinero, ya no quedo en ridículo de los demás. Ya mi vida empieza a cambiar y ese es el cambio del Evangelio. ¿O no ha hecho algo Cristo por ti? Amén. ¿O no? Damos testimonio de que nuestra vida ha cambiado y que aún ahora estamos batallando para salir adelante, eso sí. Porque Él no nos promete que todo se termina, pero Él promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén, amén. Qué importante, ¿verdad? Ahora, esta ilustración, hermanos, de comer y beber sirve porque era una ilustración. Él no estaba diciendo, vení, comeme vos un brazo y tú te comes mi mano. No, era una ilustración. Sirve para enfatizar el grado, fíjate bien esta palabra, de intimidad. Diga conmigo, intimidad. Intimidad. Que se establece con esta relación. Cuando comemos o bebemos algo, eso aparte de darnos energía y vida a nuestro organismo, esa parte llega a ser el pancito que nos comemos con huevito se transforma en energía, es parte de nosotros, ¿o no, hermano? Y por eso miren, voy
para los lados, porque es parte del alimento, ¿no? ¿Eh? Se vuelve algo inseparable, la comida, la carne, y por eso comemos. Qué rico cuando vamos al chino, ¿eh? De la misma manera, cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él en una comunión vital. Nuestra vida cambia. Nos unimos también al Padre, porque nadie va al Padre sino a través de su Hijo. Esto es interesante, es motivador estudiarlo. Entonces, concluyendo, en los versículos anteriores, el Señor había ilustrado por medio del pan la necesidad de creer en Él como aquel que había sido enviado del Padre, porque les dijo, yo soy el pan de vida, yo vengo del Padre, el que cree en mí. Y empezó una serie de enseñanzas. Él traía un mensaje, ¿no? Ahora, complementa su enseñanza haciendo referencia a su carne, hace referencia a su sangre. Ahora, Él dice, pero tienes que creer en mí para que ese sacrificio en la cruz tú lo puedas disfrutar y tengas vida eterna. Si tú no crees, no vas a poder. Y por eso el plan de salvación. Y por eso cuando venga alguien, tenés que ministrarle el camino de salvación. Tenés que decirle, ¿sabes qué? Dice Romanos 3:23, que todos pecamos, ¿verdad? ¿Ah? Y dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Y le decimos que somos pecadores y que separados de Dios vamos a perecer. ¿Ah? Porque lo dice Romanos, la paga del pecado es muerte y el regalo de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros tenemos la opción de Cristo. El pecador más de mayores pecados, el asesino en serie, cualquiera, si se arrepiente de sus pecados, él recibe el perdón. Esa es la promesa. Por eso fíjense que siempre haciendo referencia a lo que platicamos con la pastora ¿cómo es en inglés? No, pero Dead Man Walking. Oh, Dead Man Walking. Dead Man Walking, yes. Sí, porque no sabía yo qué quería decir. Hasta hoy supe qué significaba. Es que cuando a alguien ya lo llevan a la silla eléctrica a morir, en el van las personas que van acompañando al que va a morir, pero gritan en voz fuerte para que los otros presos oigan que ahí va un hombre Caminando a la muerte. Caminando a la muerte. Y eso es para un poquito intimidarlos también un poco psicológicamente, pero yo no sabía que de dónde había salido esa palabra, ¿verdad? Hasta hoy, que llevan a esas personas ya listas para la silla eléctrica, ¿verdad? Muy bien. Pero hago esta referencia porque nosotros en el pecado somos camino a la muerte, pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, ya no. Ya Él nos saca de ese peligro de muerte espiritual, hablando espiritual, porque vamos a morir. Todos, es el único contrato que vamos a cumplir al pie de la letra. Pero estoy hablando de la muerte espiritual. Pero la muerte, la vida espiritual nos trae también vida física, hermano. Si Él nos sana, Él nos libera. Él hace muchas cosas a nosotros, ¿verdad? Ahora, esto que hablaba de la carne y la sangre desagradó a los judíos que escuchaban a Jesús. Ellos no aceptaron su origen divino, ellos no aceptaron que venía del cielo. Ahora todavía mostraban mayor resistencia a creer en un Cristo muerto. Y seguramente por su falta de fe en Él, llegaron a interpretar sus palabras de una forma literal, lo que les conducía a una situación absurda, ¿verdad? Comer la carne de un hombre, ¿cómo se le llama al que come carne de ser humano, hermano? Caníbal, ¿verdad? Es tremendo. Esto me están diciendo que yo voy a convertirme en un caníbal.
Tremendo, ¿eh? Y para un judío beber sangre, su sangre, era repugnante. Y leámoslo allí en Levítico 17:10. Impresionante, hermano. Levítico 17:10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. O sea, en la ley estaba prohibido. ¿No ven que cuántos de ustedes han comido moronga? Yo, cuando era niña. Pues sí, a mí también me dieron, pero bien rica. Si no la han comido como es. En España la comí yo, una vez que fui de misionero. La moronga. Es sangre, hermano, pero condimentada de tal manera que olvídate. Claro, a mí no me dijeron que era eso, ¿no? Pero eso los judíos no lo pueden hacer. Y en algunos lugares se come la sangre, porque lo que hacen es que la dejan que se haga sólida, ¿verdad, hermana? Ella me dice que sí. Es que en mi rancho, ahí, mi mamá a veces nos mata marranos cuando vamos. Claro, Y a nosotros nos encanta la moronga. ¿verdad que rica? No, hombre. La guisamos y con las tripitas del cochino. Y la guisamos con todas las especies, ruda, mejora anatomía y hierve hasta que se espesa, queda bien rica. ¿Qué tal? Bien gorditas. Ay, Puede traer un plato cuando quiera. Pero están entendiendo el mensaje, ¿verdad? Se siente repugnante, hermano. No es de que pidámosla como el plato preferente, pero existe esa comida. Pero los judíos lo entendieron de otra manera. ¿Por qué usted le estaba? Porque Cristo le está diciendo, tienes que beber mi sangre, tienes que comer mi cuerpo. Wow. Pero en la ley estaba prohibido, ya lo leímos. Ahora, Jesús no estaba invitándolos a eso. ¿Ah? No era una condición para la vida eterna en el aspecto físico. Pero, claro, él estaba trayendo un mensaje espiritual. Por eso es importante que el mismo predicador, cuando va a predicar, a veces tiene que decir algunas cosas que dice la Biblia. Y si en la medida de que no las puede interpretar, puede también causar confusión entre los oyentes. Por eso cuando tú escuches algo que no te queda claro, pregunta, hermano. ¿Verdad? Porque los judíos se confundieron. Todos hemos entendido que era algo espiritual lo que él quería enseñar, ¿verdad? O alguien entendió que estaba hablando de la sangre propia de él, ¿verdad que no? Porque ustedes ya son nacidos de nuevo. Ya ustedes ya entienden el mensaje espiritual. Pero si hoy este día alguien hubiera venido que no es nacido, probablemente se hubiera confundido. A no ser que se lo explicáramos. ¿Verdad? Muy bien. Dice Juan 6, 47 y 48. Son la manera en que él les hablaba, hermano. Porque acuérdense que una vez predicando, él dio a entender que enseñaba para que ellos no entendieran. Porque ellos eran de duro cerviz. Eran difíciles, eran duros, porque eran odres viejos. Acuérdense la enseñanza de los domingos. Ellos no iban a poder recibir un vino nuevo. Y lo que él estaba hablando era vino nuevo. Era una revelación poderosa. Pero no lo entendieron. Entonces dice, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice? Tiene vida eterna. ¿Y qué más dice? Yo soy el pan de vida. Entonces hay dos aspectos relacionados. La fe, ¿verdad? Por un lado, el que cree necesita tener fe para aceptar la otra parte, que él era pan de vida. ¿Ah?
Ahora, vámonos a Juan 4:10. Hablándole a la mujer samaritana. Cuando él le dijo estas palabras, ella no entendió de esta manera. ¿Qué dice Juan 4:10? Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Fíjate, ¿se recuerdan la conversación con la mujer samaritana? Ella no entendió allí. Amén. Tuvo que darle una palabra de ciencia cuando ella le habló de sus maridos, cuando ella empezó a darse cuenta que había una revelación de por medio, que ese Mesías, que ese profeta algo traía, y empezó a entender y entendió el mensaje y recibió a Cristo, y ella después se volvió en una predicadora, una evangelista que fue a hablar de él. Pero al principio no entendió sobre el agua de vida. ¿Cómo me hablas agua si ni siquiera tienes un recipiente para sacarla de allá del fondo? ¿De qué agua me estás hablando? ¿Me están entendiendo, hermanos? Gloria al Señor. Entonces Dios usaba cosas materiales, usaba necesidades físicas para ilustrar grandes verdades espirituales, que muchas de ellas no vamos a ser capaces de entender, ¿verdad?, si Dios no nos las revela. Hace unos años, los que interpretan las señales antes del fin hablaban de los países que se iban a unir al final del periodo y que iban a estar junto al anticristo. Incluso algunos creían que Rusia, Estados Unidos, qué sé yo. Pero un predicador que está recientemente hablando de eso, ya no habla de eso, porque ya la interpretación de los versículos que hablaban de eso, Dios está revelando otra manera de entenderlo. ¿Se recuerdan de aquella estatua del sueño que tuvo Nabucodonosor? De una estatua que tenía cabeza de oro, cuello y espalda de plata, etcétera, etcétera, y tenía unas piernas que eran de hierro y de barro. Eso tiene una interpretación. Hace 40 y pico de años yo recibí una ilustración en enseñanza que ahora está más clara, porque Dios cada día va dando revelación en la medida que el hombre va buscando la revelación. Ellos no estaban llegando por una revelación. Ellos estaban llegando a buscar un líder político que les diera pan y comida. ¿Verdad? Gloria al Señor. Muy bien. Ahora, voy a hablar un poco del tema de la Iglesia Católica. Lo traigo a colación para explicar qué es lo que ellos interpretan. ¿Han oído ustedes de la transustanciación? ¿Nadie ha oído? Va, se la voy a explicar. La forma de interpretar comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos tienen una interpretación. Ellos tomaron esa parte de la Biblia en forma literal, como los judíos la tomaron. Ellos creen que hay que comer a Cristo de manera física para poderlo recibir. Y ellos predican la salvación a través de alguien que le dé el pan. Y usan al sacerdote para eso. Es la forma de enseñar. Es la forma que ellos interpretaron eso. Ahora bien, como su cuerpo ya no está en medio de nosotros, han instituido el sacramento de la Eucaristía. De modo que cuando en la misa el sacerdote consagra el pan y el vino, dicen que se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo. Y lo mismo ocurre con el vino. Es lo que ellos creen. Ellos llaman a este cambio, la palabra, dígalo conmigo, transustanciación. Un poco larga, difícil de pronunciar. Un trabalengua, ¿verdad? Según ellos, Cristo está entero en cada fracción del pan.
conservan las hostias sagradas. Ellos hacen una hostia grande y tienen la Eucaristía. Es un asunto así de oro y plata, vistoso como una cruz. Y ahí guardan las hostias sagradas, que ellos creen que eso es el cuerpo real de Cristo. Entonces, es una forma de interpretación, pero no es así. Nosotros cuando comemos el pan estamos comiendo el cuerpo, sí, simbólicamente. No es el cuerpo, pero es simbólico. Creemos que así como agarramos el pan y lo masticamos, así Él fue golpeado y maltratado. Y ese pan es simbolismo, pero también es un recordatorio del sacrificio de Cristo. Y esa es la manera en que lo entendemos nosotros. ¿Ven, hermano? Amén. Porque el punto es que no se trata de comer y beber físicamente la sangre y el cuerpo, hablando literalmente, sino de creer en su persona y en el sacrificio que Él realizó en la cruz. Amén, hermano. Amén. Muy bien, vamos a seguir. Tenemos la necesidad de venir a Cristo. Tenemos la necesidad de creer en Él. ¿Ah? Pero claro, cuando Él dice, vengan y coman de mí, Él estaba diciendo, ¿saben qué? Un día yo voy a morir y este cuerpo va a ser enterrado, pero va a resucitar. Y ustedes iguales, cuando me reconozcan como su Señor y Salvador, el día que mueran, y después viene la resurrección, ustedes van a resucitar. Esa es la promesa de la muerte de Cristo, ¿verdad? Hay que entenderlo. Cuando Él dijo, yo soy el pan de vida, era un símbolo, era una figura. Igual cuando, como dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. En estos casos hay que interpretarlos en forma literal. El Señor mismo aclaró lo que quería decir más adelante en el versículo de Juan 6:63. Ya va aclarando algo. Miren qué interesante aquí. A ver. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ya vamos hablando de otra cosa. Hay que meter otra variable, la palabra. La palabra nosotros sabemos que es el pan para nosotros. Amén, hermano, hoy lo entendemos, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Esto es lo espiritual, esto es la revelación de Dios. La palabra ha sido escrita por el Espíritu Santo y a través de Él viene la revelación a nuestras vidas. ¿Verdad? Gloria al Señor. Ahora, los judíos, esa gente que lo seguía, esos miles que lo seguían, cuando Él empezó a hablar de que necesitaba ir a la cruz, necesitaba un sacrificio, Él necesitaba morir para que tuviéramos promesas de vida eterna, se enojaron con Él, se volvieron hostiles, ¿verdad? Ellos empezaron a murmurar contra Jesús y lo despreciaron. Juan 6, 41, 42. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo y descendía. ¿No es Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Ya no estaban de acuerdo, Amén. ya estaban murmurando. Ya incluso discípulos, Juan 6:66. Miren lo que dice la palabra. A ver. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es que la palabra fue fuerte. La palabra
ellos no la recibieron. Dice la Biblia, los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero a los que creyeron en su nombre, fíjense qué importante es la fe, hermano. Les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Muchos de los discípulos fueron atraídos por los milagros, lo siguieron. No es cierto que cuando hay una campaña y hay sanidades, la gente se amontona. O cuando pasa algo así impresionante y corre la voz y ahí va el montón de personas a buscar sanidad. Claro que qué bueno. Pero llegan porque hay milagros. Pero esa gente después ya ni se congregan, ni se reúnen, ni siguen y estudian la palabra. También Jesús hablaba precioso y tenía enseñanzas maravillosas. Pero se escandalizaron ante las profundas verdades que apuntaban a su muerte. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasó con los apóstoles? Miren la respuesta de los apóstoles en Juan 6, 68, 69. No todos, muchos se fueron, se corrieron, la iglesia quedó casi vacía. Pero ¿qué pasó? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído, y no conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Bueno, ahí andaba Judas también, ¿verdad? Acuérdense, ahí andaba Judas. Permaneció con él a pesar de ese cisma. Pero ¿cómo era la fe de Judas? Era una fe falsa. Y al final, ¿qué pasó con él? Se convirtió en un traidor, ¿verdad? Y él entregó al Señor. Entonces, en conclusión, esta gente que le seguía, algunos discípulos, se habían forjado una idea equivocada de Jesús, una idea equivocada del por qué había venido a la tierra. Así que cuando Él revela el verdadero carácter de su misión, la popularidad se vino abajo. La multitud lo abandonó. Y esto demuestra lo siguiente, amados hermanos. Cuando el hombre se ha enfrentado con la cruz de Cristo, muchos rechazan la cruz. Amén. Muchos desprecian la cruz. ¿Amén? 1 Corintios 1, 22, 24, y con esto terminamos. Nos quedamos con lo que sigue. A ver. 1 Corintios 1, 22, 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero vosotros predicamos a Cristo crucificado, para que los judíos ciertamente tropezadero, y para que los gentiles locura. Para los gentiles locura. Amén. Siga. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados. Somos llamados. Amén, hermanos. Amén. Amén. Sintámonos eso realmente. Sintamos que somos ese pueblo que reconoce el poder de Dios, la sabiduría de Dios, que hay momentos que nos va a hablar que a lo mejor no entendamos todo, pero cuando tú eres obediente, no importa si no entendiste bien, tú dices amén, gracias Señor. Y si no entiendes todo, tú le pides: Señor, no entendí todo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque miren cómo dice, porque los judíos pedían señales, ellos siempre anduvieron, ya en la parte anterior del capítulo 6 de Juan habla de eso, pidiendo señales. ¿Y cómo? Y esto. Y hoy, en estos tiempos, mucha gente
viene a las iglesias para ver qué sucede, qué hay de nuevo, qué cantos nuevos hay, qué expresiones, qué aplicaciones, qué sé yo, tantas cosas. Andamos buscando señales, pero no buscamos la comunión con el Señor. Y ahí dice, los griegos buscan sabiduría. Algunas personas se exceden en querer entender los secretos insondables de Dios, pero hay cuestiones que solo el Espíritu Santo te las puede revelar. Y depende de la comunión que tú tengas con Dios y del conocimiento que tengas en la relación con la palabra. Porque si tú no estudias la Biblia con regularidad, algunas cosas que otros sí las entienden fácilmente, tú no las vas a entender. Necesitas práctica, necesitas leerla, necesitas abrir la Biblia todos los días. Pero si la abrimos allá por Pascua Florida, como decían por allá, pues no vamos a poder agarrar los conocimientos que Dios quiere. Amén, hermanos. Dice que nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo resucitado. Amén. Para los judíos, tropezadero. No solo para los judíos, mucha gente de la que tú es tu familia, tus cercanos, te van a decir, ¿por qué estás yendo a la iglesia? ¿Por qué no? Vete de vez en cuando. Porque es tropezadero la gente para ti. No te van a ayudar. No es que la vas a despreciar, no. Pídeles sabiduría a Dios para poder darles una palabra de revelación, que también ellos puedan entender esta revelación de Cristo. Pongámonos de pie, amados hermanos. Gloria al Señor. ¿Cuántos recibieron la palabra esta noche? Amén. Guárdela en su corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios.